Muy buenas tardes, bendecidos. Les saludo con un abrazo con mucho cariño. Deseamos que hoy tengamos nuestros oídos sensibles a la palabra y tengamos el anhelo de que Dios hablará con cada uno de nosotros en la medida en que estamos enfocados, pendientes y sensibles. Dios trata con cada uno conforme a la necesidad. Con mucho aprecio a todos los hermanos que nos sintonizan en el día de hoy, que están en la reunión y deseamos para ellos grande y gloriosa bendición, entendiendo que aún los que después escuchan la palabra, hemos tenido testimonios de el operar de Dios en la vida de ellos. Anhelamos profundamente que hoy sea un día de grande bendición. En medio de todas las noticias negativas, alarmantes que se están dando, hay una noticia que me llena el corazón. Me da mucho gozo y alegría. Primero porque estamos en el tiempo final, en la hora del cierre, el tiempo de la gracia. Pues bien, veníamos anunciando hace unos años atrás que algo iba a suceder, pero parecía que el tiempo pasaba y pasaba. Pero ya esta semana se está dando. El próximo día final de mes es martes y comienzo de marzo, que es primero miércoles. Es muy curioso encontrar que martes y miércoles en la tipología griega y romana, martes es el día de Marte, el dios de la guerra, y Mercurio es de otro dios. O sea, los dioses de la guerra se celebran con esos 2 días, martes y miércoles. Y esos 2 días fueron escogidos para, en ese intermedio, reunirse, ya le voy a decir quiénes. Efraín Mirvis, el rabino de más alta jerarquía entre el pueblo judío, y Ahmed al-Tayeb, el imán, o sea, el hombre más influyente entre el islamismo, y Mario Bergoglio, el papa, que es el representante del cristianismo. Y este próximo martes en la noche para el miércoles se da la inauguración a la Casa Abrahámica, allá en los Emiratos Árabes. O sea, estará reunido el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Los mayores y más altos jerarcas de todas estas 3 religiones estarán allí reunidos, incluyendo, por supuesto, ya se sabe, los altos jerarcas de la Iglesia Evangélica. Están representados en el cristianismo por el Papa. De lo cual surgirá una unidad que ya tiene nombre. Es la Iglesia del Chrislam. La Iglesia Mundial, inaugurada ya la semana que viene.
¿Qué tiene que ver eso para que yo diga que me gozo y me alegro por eso? Porque hay una palabra profética y quiero que la escuchen. Y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado de gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la pierniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Eso para reflexión del momento que estamos viviendo ahora mismo. ¿Saben quién es el pastor último que levantará? Habla del anticristo. Bueno, esa era la noticia. Los entendidos entenderán y sabrán qué momento estamos viviendo. Pensando en todo esto, hubo algo que el Señor esta semana trató conmigo para que se lo comunicara a la iglesia. Por lo tanto, hoy solo soy mensajero de lo que Dios quiere que ustedes oigan. Leíamos el primer pasaje, es necesario que el que se acerca a Adonai crea que le hay. Nuestro tema hoy es afirma tu fe. Y allá en Levítico 10 leímos, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Adonai diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Si hay algo que en verdad estamos necesitando hoy como pueblo de Dios, y especialmente la iglesia amada de Yahshua, no es una sanidad o la respuesta a una situación, sino un avivamiento, una intervención de Dios en cada familia, un despertar a la fe, un sacudir del letargo espiritual en que ha caído los creyentes, un fervor de fuego que cambia nuestras vidas. Creo que estamos ya en la segunda semana de nuestro devocional de oración. Lo están haciendo, ¿verdad? Y saben lo que es la oración y por qué razón es tan importante saber orar y orar. Ese libro Horizontes de Poder será para este momento un aliciente importante. Espero que ya haya sido de bendición para los que lo han venido leyendo. Cuando comenzamos en este pacto, porque el Señor nos trajo, nosotros comenzamos muy desordenadamente. Veníamos en una oscuridad y en una ignorancia de la verdad. Éramos religiosos, con una Biblia en la mano,
y con muchos coros en la boca, pero viviendo en ignorancia, una vida religiosa. Pero a medida que hemos venido avanzando y oído la palabra, vamos descubriendo cuán equivocados estábamos. Y si ahora el Señor les habla o trata con ustedes, pues es una gloria. Porque estamos en el final del tiempo. Y la excelencia de la amada debe de salir a flote. Por eso le digo que esta semana, mientras oraba, el Señor me dice que hay unas falencias y unas necesidades en los hogares, especialmente en lo que tiene que ver en las familias con la autoridad, con ser cabeza de hogar y con verdaderamente ser ministros de la familia. Creo entonces que Dios va a tratar con algunos, si no es que con todos. Pero si oye la voz de Dios hoy, no endurezcan su corazón y empiecen a poner las cosas en orden como Dios quiere que sea. Estamos en una etapa de aprendizaje cada día, cada enseñanza, cada lectura. Y la oración nos prepara para recibir ese aprendizaje y vivir en obediencia. Un descuido en la oración será un desastre en su vida personal y en su familia. Aarón, el hermano de Moisés, quien era el primer sacerdote en el tabernáculo de Adonai. Este hombre, hermano de Moisés, sufrió un revés muy duro en su familia. Y es bueno que usted preste atención a lo que le pasó a este sacerdote. El Señor dijo, en los que a mí se acercan me santificaré. ¿Qué significa eso? Aarón descuidó a sus hijos y murieron delante de Adonai. Allá, en ese pasaje de la Escritura, nos habla de el descuido y la negligencia de un sacerdote, Aarón. Él se ocupó por su vida. Se ocupó de los oficios del tabernáculo, como sacerdote que era. Pero ¿sabe de qué no se ocupó? De sus hijos. Sus hijos los dejó que se fueran por donde ellos querían. Y él los apoyó. Él les ayudó. Cuando Dios mató a estos dos muchachos, el culpable era Aarón. Por eso dice la Escritura que cuando Moisés habló a Aarón las palabras de Dios, Aarón cayó, se quedó callado. ¿Y por qué se quedó callado? Porque sabía que su conciencia lo estaba acusando de haber descuidado lo mejor que tenía que haber hecho, haber atendido a su familia. Pero no solo Aarón pasó por estas. Allá en el libro de Samuel hay otro hombre. Este era sacerdote y era juez de Israel. Y allí levantó Dios a un profeta, un niño, Samuel. Y dijo estas palabras: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. En aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Ha visto cómo murió Elí en el juicio de Dios? Desnucado.
¿Por qué? Porque fue negligente con sus hijos y era sacerdote. Vio que sus hijos caminaban mal y antes él los apoyó, les ayudó. No los estorbó por no ofenderlos, por no molestarlos, por no herirlos, por no verlos de mal genio. No los estorbó. Y el juicio le vino y se desnucó. Hoy solo quiero mostrarle estas cosas porque en realidad usted es el que tiene que reflexionar ante la palabra en el día de hoy. El último verso de la escritura del antiguo pacto dice: haré volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Significa que los padres llegarán a amar a sus hijos. ¿Y cómo los aman? Enseñándoles el camino, estorbándoles en su mal proceder. Y tienen que ser firmes en eso. No permitirán el libertinaje de los hijos. Como dice un proverbio muy castizo, no se levantarán a toda leche. El proverbista Salomón dijo: instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Son los padres los que deben instruir y mantener el orden en el hogar. Un hijo sin orden puede destruir el hogar y destruir la familia. Y no solo te será un dolor de cabeza, sino que un hijo no estorbado en su mal proceder en la familia será una pared entre Dios y la familia para recibir la bendición de Dios. Hace, creo que un mes atrás, nos televisaron la ejecución de un muchacho aquí en los Estados Unidos con la inyección letal. Siempre acostumbran decirle al condenado si tiene algunas palabras. Y él dijo las últimas palabras cuando fue a ser ejecutado acá. Él dijo: a mis padres, que los quiero mucho, pero estoy aquí por su culpa, porque nunca me amonestaron. Mi muerte está en sus manos. No me mata este país, sino mis padres. La oración es el secreto divino para tener la aprobación de Dios completa en nuestra vida. Cuando decididamente vayas a orar por algo conforme a la voluntad de Dios, párese firme en la fe y la seguridad que tendrá un encuentro con Adonai. Espera que algo pase. Espera a ver qué Dios va a hacer en respuesta a tu oración. Esta es la expectativa de que algo va a suceder. Algo va a cambiar ese momento en su vida, en su hogar y en su familia, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Dios no ha menguado en su poder, en su amor y en su gloria. Y estamos en un tiempo cuando Dios quiere manifestar toda su gloria a favor de sus hijos. Él dijo: en los que a mí se acercan me santificaré. Es decir, que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. No des por sentado que todo terminó y que no hay salida. En el último momento, Dios puede operar un milagro en tu vida. Yo declaro que recibes la revelación de esta palabra y que entras en expectativa en tu vida. Porque el creyente del pacto debe ser una persona poderosa en oración. Persona que cree lo que ora y que cree que tendrá la respuesta.
En el primer capítulo de Habacuc, el profeta trae una reclamación delante del Señor por la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel. Porque Israel había entrado en apatía, en indiferencia, en mundanalidad. Se acomodaron a las circunstancias. Entraron en un letargo espiritual. Perdieron el fervor, el ánimo de la fe. El testimonio y la santidad y el gozo del culto lo perdieron. Ustedes deben de saber que la oración cambia las circunstancias. Si te sientes sin poder, reclama la intervención de Dios. Si sientes el poder de Dios, háblele a las circunstancias entonces. No hay ningún problema en que te quejes. ¿Quién mejor que Dios para recibir nuestras frustraciones y nuestras tristezas? ¿Quién mejor para entendernos? El Espíritu Santo, que es el único que entiende y conoce tus debilidades y tus problemas, y no tiene ningún problema en recibir la queja emocional o espiritual que puedas tener. Lo que ocurre es que hay personas que presentan su queja ante Dios y no hacen nada para cambiar, pensando que con eso es suficiente. El profeta Habacuc descubrió un secreto en la oración. Se dio cuenta de que él tenía que expresarle a Dios exactamente lo que él quería. Y en el capítulo 2, el profeta Habacuc comienza diciendo 3 cosas que él iba a hacer luego de haber presentado su queja. Déjeme mostrarle esas 3 cosas que tomó Habacuc delante del Señor que iba a hacer mientras la respuesta de Dios llegaba. Él dijo, sobre mi guarda estaré. Ya pensaré en lo que voy a hablar. La pregunta es, ¿mi estilo de vida respalda lo que voy a orar? ¿Esperaré respuesta de Dios? Hay que mirar las cosas desde el Espíritu. Tengo que velar cómo está mi proceder delante de mi Adonai. De nada sirve olvidarse del asunto y no estar a la expectativa de la respuesta. Tu actitud es importante en el proceso de la fe. El desarrollo de la fe no es presentar una oración y desatenderse de la buena confesión y de la seguridad de la respuesta. O al pedir oración y no poner nada de su parte para hacer ver la respuesta, para que la promesa se haga manifiesta. ¿Qué hacen los religiosos? Pretenden que Dios les dé un milagro porque entraron por las puertas del templo, dieron un regalo y ya, Dios está comprometido a hacer lo que yo quiero. No, hay que estar velando en la expectativa de lo que Dios va a hacer. La segunda cosa que dice el profeta es, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Quiere decir que el que ora por una petición, por una necesidad, debe de afirmarse en la palabra, creer la promesa, porque no es cuestión de presentar la queja, el reclamo, la petición y acostarse a dormir. Debe proseguir en fe, en una buena confesión y en una segura esperanza. Pero cuando tú llegas al trono de gracia
Tiene que haber una actitud de pararse firme en el espíritu. La falta de una firmeza en la oración lleva a una persona a la vida que vivió Elí con sus hijos o que vivió Aarón con sus hijos. No tuvo firmeza y su familia se descarrió. La declaración bíblica instruye al niño en su camino para que no se aparte de él. Cuando sea viejo, la dejaron a un lado. El creyente que ora no puede esperar que Dios haga lo que él tiene que hacer. El permiso de salir de casa de sus hijos en su temprana edad es del padre, porque él es el quien da el permiso. No puede esperar que él vaya a Dios a que dé permiso. Es usted el que tiene que asumir el compromiso. Si los manda al placer, si los manda a la discoteca, si los manda al mundo, esa es tu decisión, no es decisión de Dios. Dios no quiera que ningún padre le pase lo de Aarón. Vio a sus hijos muertos. Cuando vinieron a decirle, Aarón, tus hijos están muertos, Moisés dijo, vaya y retírenlos y sáquenlos del campamento. Y le dijo muy claramente a Aarón, por tu culpa. Y Aarón reconoció y se quedó callado. 2 hijos muertos. ¿Quién los mató? Aarón. Tiene que haber una actitud de estar pendiente. Tiene que haber una actitud en tu corazón de pararte firme y velar. Lo que el Señor me dijo a mí esa noche allí mientras oraba tan intensamente, Dios me dice, los hijos de mis hijos se están perdiendo y sus padres no los estorban. Tiene que haber una actitud de estar pendiente, tiene que haber una actitud en tu corazón de pararse firme y velar, estorbar el mal en la vida de sus hijos, estorbar la mundanalidad y el pecado en la vida de sus hijos. Si no lo hace, tú eres culpable. Tendrás que dar cuenta, Dios, de eso. La firmeza que tomó Josué debe de ser un incentivo para nuestras vidas. Israel se apartó de Dios. La Biblia dice que Israel se levantó a comer, a bailar y a fornicar. Josué se paró ante el pueblo y les dijo con toda franqueza, si el mundo, si Baal es Dios, sírvanle. Pero si Adonai es Dios, sírvanle a Adonai. Porque yo y mi casa, Josué no había perdido la autoridad en su casa. José tenía a su familia bajo la cobertura de la autoridad que Dios le había dado. Por eso digo, yo y mi casa serviremos a Dios. Creo que estamos viviendo las últimas horas de nuestra estadía en este mundo. Y Dios quiere que arreglemos la casa. La tercera cosa que dijo Habacuc fue, y velaré para ver lo que se me dirá. Velar significa estar pendiente de lo que vendrá como respuesta. Yahshua le dijo a sus discípulos que velaran con él y los llevó a un monte. Se apartó de ellos un poco y los dejó con la idea de que velaran.
Cuando Yahshua volvió, los encontró durmiendo y les dijo, no habéis podido velar conmigo una hora. Quiere decir que Yahshua se fue y oró una hora. Volvió y sus discípulos estaban durmiendo. Los despertó y volvió a subir. Bajó la segunda vez y los encontró durmiendo. Los despertó y se volvió a ir y oró otra hora. Y cuando regresó, de nuevo estaban durmiendo. Hay gente que no despierta. Por eso yo estoy orando y le pido a ustedes que oren por un despertar, porque se sacuda el letargo espiritual de los creyentes y haya un avivamiento de poder en la iglesia. No ese avivamiento de gritos, de escándalo y baile, porque eso es de los religiosos allá. Es aquel avivamiento de consagración, de dedicación, de vivir la autoridad, de poner en orden la familia, la casa y poner una relación con Dios íntima y personal. Creo firmemente que necesitamos un despertar del Espíritu de Dios en nuestras vidas para asumir la responsabilidad con nosotros mismos, con nuestro hogar y con nuestros hijos. No hay peor desastre en la familia que los padres no tengan autoridad sobre los hijos y que en vez de amonestarles, les ayudan a que se pierdan en el mundo. Así que lo tercero que hizo el profeta fue velar. El término velar implica, se refiere a la noche que estamos viviendo, las tinieblas que están cayendo sobre este mundo de confusión, de turbación, de angustia y de desespero. Debían de estar alerta y vencer el frío, el cansancio, el sueño. Lo que el profeta quiso decir es que no iba a dejar que la oscuridad lo venciera, que lo destruyera. En medio de tu tiempo de crisis es cuando más tienes que velar, es cuando más tienes que tener una expectativa. Sube al monte de la oración, párate firme y espera que algo pase. Espera a ver qué Dios va a hacer. Concéntrese, asume una posición en la que pueda recibir algo de parte de Dios y espera que algo ocurra. Si tú llegas a la reunión de oración o de enseñanza sin esperar algo de parte de Dios, te estás perdiendo el tiempo. Debes de venir a la reunión con una expectativa. Hoy Dios va a hablar a mi vida. Hoy espero que Dios trate conmigo. Espero que Dios me diga algo. Desde que tú sales de tu casa, tú tienes que estar esperando que algo ocurra. Tu actitud es importante en tu respuesta. Por falta de esa actitud, por causa de esa soñolencia, por causa de ese letargo espiritual, por causa de esa apatía, por causa de esa indiferencia y esa frialdad espiritual. Es que muchos solo quieren llegar a oír la palabra, pero la alabanza no les importa. Quieren recibir, pero no quieren dar. O se preguntan, ¿quién va a enseñar hoy? Dios te va a hablar. Y Él usa al que quiere. Al profeta Balaam usó un asno. ¿Estarías tú contento que un asno te hablara porque Dios lo envió a hablarte? Al gran rabino Saulo le habló un hermanito que no figura en ninguna otra ocasión, Ananías.
Él te dirá lo que debe hacer. Lo bajó a la humillación. Dios te va a hablar, Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Dios te va a hacer algo por ti, pero tiene que haber una expectativa en tu vida. Pregúntese, Adonai te está hablando hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Cambiar tu actitud y asumir la responsabilidad o seguir mal? Porque humanamente, humanamente, como personas, como familias de este país, si por alguno de ustedes llevan mi mismo apellido, es sencillamente una coincidencia, pero no en sí una familia de sangre. ¿Qué me importa a mí llegar a molestarles la vida con el proceder que tú tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Qué me importa a mí cómo tú manejas el dinero? Si oras, no oras, porque como ser humano no tengo que me importe contigo. Pero cuando Dios me puso en este lugar y en esta posición, y esta semana me dijo, dile esto a mi iglesia, se lo estoy diciendo. Solo cumplo lo que Dios quiso que yo dijera. Lo que nosotros vemos no es lo que el mundo ve, porque lo que tú ves en la oración, no todo el mundo lo ve. Elías subió al monte junto con su siervo, después de 7 años de sequía, y se tiró de rodillas con su frente al piso y le dijo al siervo cuando terminó de orar, ve y mira si hay respuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nada. Y volvió a orar la 7ª vez. Yo pienso que si 100 veces hubiera tenido que orar, 100 veces hubiera orado, porque Elías tenía convicción, tenía certeza, tenía seguridad que el Dios al que él le servía era un Dios personal, un Dios de autoridad, un Dios de poder, y que él era su siervo, y que lo iba a escuchar y le iba a responder. En la 7ª vez el siervo dijo, a lo lejos hay una pequeña nube como la palma de una mano. La fe de este hombre le dijo a este muchacho, ve y dile al rey que unce su caballo y que corra para el palacio, porque la lluvia que va a haber lo puede atajar en el camino. Eso es fe. Eso es esperanza. Los creyentes no nos dejamos llevar por la vista. No nos dejamos llevar por las circunstancias. Pero tenemos que ver algo de parte de Dios. Nosotros tenemos que ver de manera diferente las cosas que el mundo ve. No dejes tu rebaño, tus ovejas, tu familia en las garras del lobo, del oso o del león. David dijo, cuando venía un oso, un lobo, un león, yo salía y los mataba, pero defendía a mi rebaño. ¿Haces tú eso con tu rebaño? ¿Cuántas veces llegan esos lobos, esos osos, esos leones a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestros barrios, que se tragan a la juventud con el placer, con la música, con la droga, con el engaño? ¿Sales tú a defenderlos y decir, hasta aquí llegamos? ¿Tú no vas allí? ¿Tienes la autoridad de Dios como sacerdote de Dios? Apóstol, yo no soy sacerdote. Fue lo que el Señor dijo. Hizo de nosotros reyes y sacerdotes y nos llamó ministros competentes. Por lo tanto, vamos a dar cuenta a Dios como sacerdotes, como reyes y como ministros.
Cuando el mundo ve una pequeña nubecita, nosotros vemos un milagro. Porque la nubecita es pequeña, pero la expectativa es grande. No menosprecies las pequeñeces. Dios multiplica las cosas en las pequeñeces. Y si te preguntas cómo de algo tan pequeño o tan poco Dios va a sacar algo tan grande, es porque no conoces al Dios al que le servimos. Si pones en duda cómo Dios va a restaurar tu hogar, tu familia, tus hijos, es porque no conoces a Dios. Haz lo que debes hacer y Dios hará el resto. Si piensas que por amonestar a tu hijo se va a perder, no tienes confianza en Dios, no conoces a Dios. Tienes que hablar no en la situación de carne, sino en la autoridad de Dios. Si pones en duda cómo Dios te va a sostener con un sueldo tan pequeño, es porque aún no conoces a Dios en tu vida personal. El Dios al que le servimos multiplica las fuerzas. Aquel que no tiene absolutamente nada de fuerza. Si hoy no tiene fuerzas, eres el mejor candidato para que Dios haga algo grande en tu vida. Entonces sí vas a vivir en fe. No dependa de tus recursos, no dependa de lo que haces, sino de las promesas de Adonai. La pregunta es, ¿cuál es tu expectativa? No ores tan solo para ver si pasa algo o no. Ora, sube al lugar alto, prepárate firme. Pon por obra la palabra que Dios te dice y ten expectativa de lo que va a suceder, porque lo que Dios pensó de ti no es para destrucción, no es para vergüenza. Lo que Dios pensó de ti es para prosperidad, es para bendición y para llevarlo al fin que nosotros esperamos. Nuestra oración, nuestra disposición y nuestra actitud hará que esas promesas se hagan realidad en nuestra vida, porque hay que unir nuestro sentir al sentir de Dios para que su palabra fluya y la promesa sea hecha una realidad. Yo declaro lo que Dios hizo que les dijera, les sirva de ayuda. Cambie su actitud, cambie su familia, cambie la iglesia, cambie el panorama y vivamos un avivamiento en el Espíritu para la gloria de Dios. Padre, oro a ti, mi Dios. He dicho lo que tú has querido que yo diga, Señor. Solo tú conoces cada vida, cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada necesidad, cada falencia, cada debilidad. Tú conoces quién es el que está fallando y en qué está fallando. Tú, mi Dios, quieres levantar a tu pueblo. Yo lo sé, mi Dios. Extiende tu mano de misericordia y que por esta palabra, Dios mío, tu pueblo tome iniciativa. Oro, mi Dios, porque cada hogar sea templo y morada del Espíritu y cada familia sea una casa de oración para tu gloria. Padre, te ruego, mi Dios, que no quiero perder ni uno solo, Señor. No quiero que ninguno se pierda. No quiero que ninguno se quede en el rapto, mi Dios. Permíteme, Dios mío, te lo ruego, que pueda presentarlos a todos los que he conocido y que están firmes en tu presencia, ante tu trono, mi Dios, como una ofrenda de fidelidad para gloria de su nombre. Declaro este pueblo bajo la bendición tuya, en el poder de su palabra. Amén y amén. Bendecidos con toda bendición.